Hoy es 15 de abril y es una fecha muy importante que todos los humanos solemos recordar. Estoy hablando de la trágica historia en la que el barco más famoso de todos los tiempos y el inundible se hundió. Hoy te voy a dar 10 curiosidades que quizá no sabías del barco de los sueños. Este es un especial de La Lupa, el Titanic. El Titanic era el barco de pasajeros más grande y elegante del mundo. Se decía que era inundible, construido para llevar 3.547 pasajeros, incluida la tripulación. El Titanic tenía 2 motores a vapor, 4 enormes chimeneas y 3 gigantes propelas. Adentro, el esplendor de los camarotes de primera clase era no menos que asombroso. Pero en 1912, en su primer viaje, el desastre lo golpeó y el Titanic se hundió en uno de los peores desastres marítimos de la historia. A principios del siglo XX, los barcos crecieron rápidamente en tamaño y velocidad para satisfacer la demanda de los viajes intercontinentales. No eran solo los ricos los que viajaban al otro lado, sino también la clase trabajadora que intentaba emigrar y la clase media que deseaba expandir sus horizontes. 2 compañías de transatlánticos, la Cunard Line y la White Star Line, eran propietarias de la mayoría de los barcos que cruzaban el Atlántico Norte. La idea del Titanic fue concebida por el presidente de la White Star Line, Bruce Ismay. La velocidad que alcanzaba el Titanic como máximo era entre 23 y 24 nudos. A pesar de que el Titanic tenía 4 chimeneas que se elevaban a la magnífica altura de 19 metros, solo 3 funcionaban. La cuarta se agregó exclusivamente para dar un efecto visual. El Titanic fue construido sin escatimar gastos y cuando fue terminado era un hotel de lujo flotante desde todos los puntos de vista. Su costo total en 1912 fue de aproximadamente 7.5 millones de dólares, que son aproximadamente 400 millones de dólares de hoy. El Titanic tenía camarotes de lujo de estilo antiguo en primera clase, junto con numerosos y elegantes restaurantes y salas de descanso. Era el primer barco en la historia en tener una alberca a bordo. Y es que este barco tan lujoso era tan increíble y era tan perfectamente hecho que de verdad se creía que no se iba a hundir. Los precios de los boletos variaban considerablemente, pero todos eran muy caros. Un boleto de primera clase en una suite de lujo costaba 900 euros, lo que aproximadamente en la actualidad serían más de 80,000 pesos moneda nacional. Y en tercera clase costaban 7 euros en una cabina compartida y solo de ida, lo que actualmente serían aproximadamente 800 pesos. Los pasajeros de primera clase llegaban al barco recibidos con mucha cordialidad, mientras que los de tercera clase eran recibidos con una inspección para ver si no traían alguna alimaña consigo. Y así es como el 10 de abril de 1912, el Titanic zarpa de Southampton. Sin embargo, 5 días después estaba en el fondo del océano. Los 20 botes salvavidas alcanzaban para 1.179 pasajeros, que eran menos de la mitad de los que estaban a bordo del barco. Sin embargo, estos excedían los requeridos por las regulaciones de ese entonces. El diputado mexicano Manuel Ramírez murió al cederle su asiento a una mujer. Hay un libro
que habla al respecto de él. Seguramente recuerdas a Leonardo DiCaprio encarnando a Jack Dawson, el protagonista de la película de James Cameron, Titanic. Sin embargo, este personaje parece que sí fue real, pues existe un J. Dawson en el panteón donde se encuentran todos los monumentos para las víctimas del trágico suceso. En la película podemos ver cómo los músicos tocan hasta el final, y la última melodía que interpretan es Nearer My God to Thee. Y esto sí pasó en la realidad. Muchos de los pasajeros sobrevivientes cuentan que lo último que se escuchó antes de que el mar se tragara por completo al Titanic eran las notas de la melodía que justo estás escuchando en este momento. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, fue repudiado luego de que sobrevivió al hundimiento. Esto porque la gente le reprochaba que era uno de los culpables de la gran tragedia. El Carpathia, barco que ayudó a rescatar y a transportar a los sobrevivientes del Titanic, también se hundió, pero en 1918 a causa de un submarino alemán que le disparó. El Carpathia terminó hundiéndose en la costa este de Irlanda. Tal vez te parezca extraño leer el título del puesto número 1, pero existe la teoría de que el Titanic fue cambiado por su hermano gemelo, el Olympic. La White Star Line llegó a crear 3 barcos casi idénticos, el Olympic, el Titanic y el Britannic, pero el primero había sufrido un choque en 1911, provocándole daños irreparables, tanto que decidieron quitarle una propela al Titanic para poder enmendar una que había perdido el Olympic. El seguro no podría cubrir tal cantidad de dinero, por lo que los altos directivos de la White Star Line tomaron una decisión en secreto. Y es que no había diferencia entre ambos barcos, así que lo único que se tendría que cambiar serían los nombres de costado y popa, pues lo demás solo traía el logo de la White Star Line. El plan era hundir al Olympic, que ahora estaba disfrazado del Titanic, para poder cobrar el seguro. Por eso, como ya se mencionó antes en este video, los botes salvavidas excedían las regulaciones de la época. Asimismo, un barco más pequeño, el Californian, estaría atento al llamado de auxilio. Sin embargo, todo salió mal. El Titanic recibió varias alertas de icebergs. Sin embargo, el capitán Smith no ordenó cambiar el curso y en vez de eso, pidió que el barco avanzara al máximo de velocidad. La noche del 14 de abril, el Californian le mandó sus coordenadas al Titanic. ¿No es esto sospechoso? Pero ni el Titanic ni el Californian se habían percatado de que un barco estaba entre ellos. Por lo tanto, la confusión hizo que la tragedia sucediera. ¿Más pruebas? Los planos del Olympic coinciden con el barco que yace en el fondo del océano. Se encontró en el fondo del mar la hélice perteneciente al Titanic, pero esa había sido cambiada al Olympic. ¿Será que se la regresaron? Así también en los restos, donde debería ir el nombre de Titanic, se alcanza a ver una M y una P. Si deseas saber más sobre esto, no te pierdas el documental Titanic u Olympic, la verdad detrás de la conspiración. Como habrás visto, hay unas curiosidades que quizá ya sabías y otras que no, pero hay infinidad de cosas que aún no saben ni siquiera los grandes historiadores de este barco. Y aún quedan muchas preguntas que responder. Así este barco se llevó todos sus secretos al fondo del océano. Yo soy Fernando Liken, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Esto fue La Lupa. Este video fue basado en los libros El Titanic y sus relatos, en la revista de National Geographic de los 100 años del hundimiento del Titanic y en el libro Titanic, la trágica historia del desventurado transatlántico. Así también en el documental Titanic u Olympic, la verdad detrás de la conspiración.